Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. El economista Felipe Argote demuestra que es factible la construcción del tren Panamá-David. En Compliance, los datos son activos que las empresas deben proteger. En Marítimo y Logística, navieras japonesas apuestan al eje estratégico de Panamá. Y en Desde el Mercado analizaremos cómo la situación en el estrecho de Hormuz está reconfigurando rutas de comercio y generando nuevos acuerdos entre países. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos y los dejamos de inmediato con nuestro resumen de actualidad. Panamá se mantiene dentro del grupo de economías de ingreso alto en la clasificación anual del Banco Mundial, una categoría que reconoce el nivel de ingreso del país, pero que también eleva el reto de convertir esa posición en mayor productividad, empleo formal, innovación y competitividad. La lectura de fondo es que Panamá ya no solo debe crecer, sino demostrar que puede sostener un desarrollo más inclusivo, atraer inversión de calidad y fortalecer sectores estratégicos como logística, servicios financieros, tecnología, energía limpia y comercio regional. En otra información, el programa de residencia permanente para inversionistas calificados otorgó 268 certificados entre julio de 2025 y junio de 2026, respaldados por inversiones por $113 millones, según cifras del Ministerio de Comercio e Industrias. El resultado representa 75 certificados adicionales y más de $23 millones por encima del período anterior, impulsado principalmente por el sector inmobiliario, que concentró el 87.3% de los certificados. La lectura de fondo es que Panamá está utilizando esta figura no solo como mecanismo migratorio, sino como herramienta para atraer capital extranjero, dinamizar inversiones y posicionarse como destino competitivo para empresarios e inversionistas internacionales. Por último, Panamá y México acordaron relanzar sus relaciones bilaterales con una agenda enfocada en comercio, inversión, conectividad, infraestructura, seguridad, turismo, educación e innovación, tras una reunión de 2 horas entre el presidente José Raúl Mulino y la presidenta Claudia Sheinbaum. México también reiteró su respaldo al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, un punto estratégico para el comercio internacional. La lectura de fondo es que Panamá busca convertir la cercanía política con México en más inversión, mayor presencia empresarial y cooperación regional, mientras fortalece el respaldo internacional a la neutralidad del canal. Avanzamos en nuestro segmento de logística y marítimo. Navieras japonesas buscan aprovechar más el valor estratégico de Panamá para el transporte marítimo. Japón reforzó su interés estratégico en Panamá, luego de que una delegación de la Asociación de Navieros de Japón se reuniera con el presidente José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas para ampliar la cooperación marítima entre ambos países. El dato central es contundente. En 2025, un total de 1.072 buques japoneses transitaron por el Canal de Panamá, muchos de ellos con carga de gas, lo que confirma el papel de la vía interoceánica en la seguridad económica japonesa. Durante el encuentro, Panamá planteó cooperación técnica, modernización del registro de buques panameño y más oportunidades para marinos nacionales en la flota japonesa. También se abordaron megaproyectos como nuevos puertos, el gasoducto y el reservorio de Río Indio, claves para garantizar agua y eficiencia operativa del canal. La lectura de fondo es que Japón no ve a Panamá solo como una ruta de tránsito, sino como un socio logístico marítimo y energético de largo plazo. Ahora le presentamos la cifra de la semana. 98%. El total que Panamá registra en cumplimiento de transparencia fiscal, según un informe de la Dirección General de Ingresos. El país pasó de un 69% de incumplimiento en registros contables en 2019 a un 93% de cumplimiento, mientras que en beneficiarios finales alcanza un 98% y en propiedad legal un 97% de cumplimiento. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial.
Enel y Financiero News presentan el Foro Estratégico del Mercado Eléctrico 2026, definiendo la agenda del país en un entorno global en transformación. Este 23 de julio de 2026, líderes del sector público, privado y empresarial se reunirán para analizar el futuro del mercado eléctrico panameño. Un espacio estratégico para analizar el entorno global y su impacto en Panamá, impulsar la modernización del modelo eléctrico, promover la integración de energías renovables, mejorar las señales de precio, fortalecer la integración regional del mercado eléctrico y abrir nuevos esquemas de participación público-privada. Foro Estratégico Mercado Eléctrico, una cita clave para entender hacia dónde va la energía en Panamá. Para más información escriba a noticias@financieronews.com o llame el 393-0654. Auspician Financiero News, información para tomar buenas decisiones. Estamos de vuelta, amigos, y en nuestro segmento de la entrevista tenemos con nosotros hoy al economista Felipe Argote, con quien vamos a conversar sobre un reciente estudio de factibilidad que él ha desarrollado y que ha publicado a través de un libro, y con el cual queremos conversar para analizar ese resultado de ese estudio de factibilidad sobre el tren Panamá-David, una obra que está en manos del gobierno actual, desarrollarla y obviamente queremos conocer cuál ha sido el resultado de ese estudio. Felipe, bienvenido a Financiero News. Gracias por la invitación. Siempre es bueno estar en tu programa. Muchas gracias, Felipe. Queremos conversar preguntándote cómo se sustenta o cómo se armó este estudio de factibilidad y qué resultados te arrojó. Mira, tengo que aclarar que lo que presentó el gobierno de la República de China, que le regaló a Panamá por relaciones diplomáticas, era un estudio técnico, no un estudio de factibilidad. Igual que lo que posteriormente pagó este gobierno, una empresa norteamericana también hizo un estudio técnico. ¿En qué consiste? Bueno, por dónde va el tren y cuánto cuesta. Eso lo hacen los ingenieros en campo. Lo que no hicieron fue el estudio económico, el estudio financiero, el estudio de mercado. Por eso la gente pregunta cuánto va a costar el tren, cuánto va a ser el subsidio, y nadie puede responder. Bueno, eso fue lo que yo hice, la parte que hacemos los economistas, del estudio de factibilidad para ver si el proyecto es viable. Y el resultado de eso es que sí, efectivamente, el proyecto es muy viable. Ahora, ¿cuánto sería el costo que tú has estimado de la obra? ¿Cómo se financia esa obra? ¿Hay los recursos en Panamá hoy para financiar un proyecto de esta magnitud? Bueno, el valor de la obra no lo defino yo, eso lo define justamente el estudio técnico, porque ellos son los que saben por dónde va la vía, cuánto piedra hay que romper, cuántos túneles, cuánto valen. Eso lo hicieron los ingenieros y yo lo tomo como bueno. En ambos casos fue 5.500 millones a 7.000. La diferencia es que finalmente el tren no debe ser a David, debe ser a la frontera, porque ese debe ser un tren no de pasajeros, un tren de pasajeros y carga. Si no tiene pasajeros y carga, definitivamente ese tren no es viable. Lo que yo pongo entonces es lo que llamamos los economistas la tasa interna de retorno. ¿Cuánto debe ser la tasa de interés que presta el mercado para que sea viable? En este caso, la tasa interna de retorno sale alrededor de 13%. ¿Qué significa eso? Que la tasa de mercado tiene que estar al 13% para que no sea viable. Pero una tasa de mercado no está al 13%, está a 4, 4,5%. Que si tenemos esa plata, por supuesto que no, porque no tenemos esa plata, siempre financiado. Igual que el Metro de Panamá, igual que la línea 1, 2 y 3, todo ha sido financiado porque ningún país tiene esa plata, como ninguna persona tiene la plata para comprarse una casa al contado. Ahora, pero vamos a requerir entonces también de subsidio para si llegamos a desarrollar esa obra. Eso es correcto. El subsidio calculado, y eso sí lo hago yo, es de 70 millones al año. O sea, que es prácticamente lo mismo que damos de subsidio al Metro de Panamá, por ejemplo. O sea, que no es gran cosa. La gran diferencia es que, mira, en la ampliación del canal, que duró 7 años, de 2009 al 2016, fueron 5.500 millones de dólares. En este caso son 7.000, genera 6.000 empleos directos en la carretera, en el interior, donde se necesita, con lo que eso significa para las empresas de toda el área.
no en la montaña, no en la montaña con peruanos, malayos y filipinos que viven en un cubículo y mandan la plata a sus países, en la carretera con panameños y extranjeros residentes en Panamá que gastan la plata aquí. Entonces la posibilidad de volver a esa bonanza de 2009, 2010, 2011, 2013, con crecimiento de 2 dígitos, está dado por la posibilidad de generar un proyecto en un país que no es un país agrícola, que no es un país industrial, es un país logístico. Y esta logística puede generar suficiente para reproducir el crecimiento, por ejemplo, el agro. O sea, el tren a Chiriquí, según estos mismos cálculos, genera la posibilidad de reducir el costo de la comida en 20% de lo que viene de Chiriquí. ¿Por qué? Porque el productor no tiene que venderle al intermediario que le dice, este es el precio, y nadie te va a pagar ni un real más y dentro de una semana se te pudre. No, él lo pone en el tren, lo recibe el comprador en Merca Panamá y eliminamos al intermediario que es el que se queda con gran parte de la riqueza. Eso genera la posibilidad del productor que tenga ingresos suficientes para seguir sembrando. Ahora, ese estudio de factibilidad tuyo, ¿cuánto mueve dentro del ecosistema de la economía de Panamá en el momento de que esté en construcción y en el momento en que esté en funcionamiento? Mira, cuando está en construcción va a ser 6.000 empleos directos, el doble que lo que genera la mina realmente, porque la mina no genera los empleos que ellos dicen, y eso lo comprobé yo. 6.000 es eso, mira, el canal de Panamá tiene 9.500 empleados, y en realidad genera 20 a 30.000 empleos indirectos. En este caso es más o menos lo mismo, 25.000 con el factor multiplicador normal del área, no exagerado, genera 25.000 empleos. Al finalizar la obra, quedan trabajando 2.500 empleados, porque este es un proyecto de operación que va a generar movimiento, va a generar inversión extranjera directa, porque la inversión extranjera directa no viene donde hay confianza, confianza y confianza. La confianza es importante, pero la inversión extranjera directa viene cuando hay demanda, cuando hay quien compre. Por eso cuando estábamos generando el crecimiento, la ampliación del canal, aquí había un ingreso de inversión extranjera directa de 5.500 millones. ¿Por qué? Porque había plata. Ahora bien, tu estudio demuestra qué tipo de figura se utilizaría para esta construcción o llevar adelante este proyecto, ya sea una APP, que sea el Estado que haga una licitación pública internacional. O sea, ¿qué modelo ves tú que dentro de tu estudio que se puede aplicar? Mira, la parte administrativa la define el Estado. Yo personalmente considero que debe ser una alianza público-privada. Yo no creo que debe ser estatal. Primero porque el Estado no sabe de eso. Eso tiene que operar una empresa que sepa de trenes. Además, yo no quiero que los políticos y los diputados llenen eso de parientes y entonces quiebren y resulten un gran desastre. Yo quiero que sea operativo. Y si aquí, cuando el gobierno dijo el tren, inmediatamente Inglaterra dice yo te doy la plata y España dice yo te pongo la plata. Y cuando se dijo del tren Panamá-David, los ticos dicen yo consigo la plata donde sea para que lo lleves a la frontera. ¿Por qué? Porque sacar la producción a ellos muchas veces le puede salir más barato traerla de Costa Rica al puerto de Balboa que llevarlo al Caribe. Entonces, para Costa Rica puede ser y para nosotros también, porque todo eso nos conviene, porque este es un país logístico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La siguiente pregunta, entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque además, mira, no destruye el ambiente para los ecologistas, porque poner dos rieles no es lo mismo que meter 4 planchas de cemento. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque tenemos un país en donde las empresas productoras de cemento y de carretera tienen mucha influencia. Y yo los entiendo, porque las personas generalmente consideran que sus intereses son prioritarios y son buenos para el país. Entonces, si yo soy constructor de carretera, digo, oye, eso no sirve, vamos a hacer carretera mejor. Yo tengo una empresa de carretera muy buena. Pero es evidente, mira, este gobierno tuvo la mejor idea del mundo. Y se han pasado 2 años y no la han implementado. Me quedo con ese análisis final. Fue Felipe Argote, economista, que desarrolló un estudio de factibilidad sobre la construcción del denominado Tren Panamá a David. Vamos a continuar con nuestro programa y vamos a presentarles nuestro segmento de tecnología. Y en nuestro segmento de tecnología, ¿sabía usted que de cada 6 panameños, de cada 10 panameños, prefieren pagar con tarjeta de débito? Los detalles a continuación.
De acuerdo con el estudio sobre el estado de la digitalización y la inclusión financiera 2026 de Mastercard, 6 de cada 10 personas afirman que prefieren pagar con tarjeta de débito. Sin embargo, el efectivo todavía representa el 48% del gasto del consumo personal, lo que evidencia una brecha entre la preferencia de los consumidores y el uso cotidiano de los medios de pago digitales. Esta realidad refleja un desafío compartido en la región. En América Latina y el Caribe, el 89% de los consumidores ya utiliza soluciones de pago digitales en su vida diaria. Sin embargo, aún persisten situaciones en las que recurren al efectivo, incluso cuando preferirían pagar digitalmente. De hecho, el 59% afirma que al menos una vez al mes debe usar efectivo por falta de alternativas, mientras que el 87% considera clave que más comercios y personas acepten pagos digitales. En Panamá seguimos viendo cómo más personas incorporan los pagos digitales a su día a día. Las tarjetas de débito se han convertido en una puerta de entrada a pagos más seguros, mayor control financiero y beneficios diseñados para acompañar distintos momentos de la vida cotidiana. La tarjeta de débito puede ser una herramienta para administrar mejor el dinero. Cada transacción genera un registro que permite dar seguimiento a los gastos, mantener trazabilidad sobre cómo se utilizan los recursos y contar con mayor visibilidad de los movimientos financieros. Esto ayuda a las personas a mantener el control de sus finanzas y tomar decisiones más informadas en su día a día. Enel y Financiero News presentan el Foro Estratégico del Mercado Eléctrico 2026, definiendo la agenda del país en un entorno global en transformación. Este 23 de julio de 2026, líderes del sector público, privado y empresarial se reunirán para analizar el futuro del mercado eléctrico panameño. Un espacio estratégico para analizar el entorno global y su impacto en Panamá, impulsar la modernización del modelo eléctrico, promover la integración de energías renovables, mejorar las señales de precio, fortalecer la integración regional del mercado eléctrico y abrir nuevos esquemas de participación público-privada. Foro Estratégico Mercado Eléctrico, una cita clave para entender hacia dónde va la energía en Panamá. Para más información escriba a noticias@financieronews.com o llame el 393-0654. Auspicia Financiero News. Información para tomar buenas decisiones. Estamos de vuelta y ahora nos vamos directamente hasta Lima, Perú, donde se encuentra José González, Managing Partner de GCG Advisory, con quien vamos a conversar sobre lo que ocurre en los mercados y a nivel internacional. José, bienvenido a Financiero News. Encantado, Orlando, siempre estar con ustedes. José, vamos a preguntarte lo que está ocurriendo hoy día en el Estrecho de Hormuz. Pareciera que está reconfigurando rutas de comercio a nivel global. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de todo esto que está ocurriendo? El reinicio de las hostilidades entre las partes ha generado no solo una reacción en el petróleo, el barril del Brent ha vuelto a superar la barrera de los 82, acercándose o sobrepasando los 85, se mantenía a niveles de $73, $75 el barril, que eran los niveles de marzo, antes de que se iniciaran las hostilidades, igual por encima de los niveles de 61 a 63 al cierre del año pasado, indicando que el mercado se vuelve a poner ansioso, que las hostilidades no son parte de un proceso de negociación, sino de que acaso se vuelva a replantear un escenario de guerra en el Estrecho de Hormuz, volviéndolo a cerrar. Los reportes de los Estados Unidos es que siguen transitando 8 millones de barriles diarios de los 20 millones que transitaban antes de las hostilidades, con lo cual el mercado petrolero parecería estar más o menos estabilizado. Lo cierto, como preguntas, Orlando, es que para cualquier efecto práctico, el Estrecho de Hormuz pareciera que no va a volver a ser lo que era hasta el primer trimestre de este año y que las tensiones en los mercados energéticos se van a mantener, manteniendo la presión sobre la inflación global, particularmente en el norte global, donde hay demanda más amplia de combustibles, poniendo presión en los bancos centrales para que suban las tasas de interés y eso afecte los mercados accionarios. Sin embargo, esta semana se publicó la inflación de los Estados Unidos
del mes de junio y estuvo por debajo de lo esperado, 3.5% anualizada, comparada a 4.2% en el mes de mayo, y eso ha dado un cierto aire a los mercados de acciones, que sin embargo esperan en un 63% de los operadores un incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre, y 2 incrementos en las tasas de interés del Banco Central Europeo, que ya incrementó las tasas una vez, con lo cual los mercados van a seguir pendientes de esas dinámicas. Han tenido una reacción positiva, estamos ya en la época de resultados corporativos y los bancos que son los primeros que anuncian, los bancos comerciales y de inversión han tenido resultados extraordinarios. Hubo una corrección inicial de los hyperscalers, las compañías que invierten en data centers y en la digitalización de la economía, sin embargo se recuperaron. IBM, sin embargo, tuvo una corrección del 25% cuando anunció que esos resultados no eran lo que se esperaba. Los mercados se van a mover entre la curtosis positiva de la inversión en inteligencia artificial y la negativa de los eventos geopolíticos. José, definitivamente que la situación en Hormuz, lejos de verse claramente una solución, va a seguir en tensión en las próximas semanas. Pareciera ser que también Trump, más que buscar una salida militar, está buscando una salida comercial, tratando de generar acuerdos comerciales en la región para, si quiere decirse, rodear a Irán y aislarlo. Correcto, el problema sigue siendo, Orlando, que el estrecho de Hormuz lo dominan Omán e Irán. Es decir, no hay forma que Irán no tenga una influencia en ese estrecho de 33 kilómetros de ancho y que genere disrupciones. Ya hay iniciativas, hay un oleoducto saudí que va desde el estrecho Hormuz al lado opuesto para sacar petróleo, pero no es suficiente para movilizar el volumen de petróleo que se produce en la región. Hay nuevos planes de construir nuevos oleoductos, incluso un ferrocarril para movilizar el petróleo sin pasar por el estrecho Hormuz. Sin embargo, esos proyectos van a tomar años en ser desarrollados. Uno de los países petroleros más afectados es Irak, porque está encerrado en el estrecho de Hormuz del lado este del estrecho de Hormuz, y por otro lado la infraestructura iraquí está muy afectada después de la invasión de los Estados Unidos. El problema va a seguir siendo que en la medida que ese 20% de petróleo que se produce y transita por el estrecho de Hormuz no circule libremente, vamos a seguir teniendo un efecto en los mercados energéticos. Eso tiene 2 consecuencias. Ya la Agencia Internacional de Energía ha anunciado que se espera un declive en la demanda de petróleo de 1 millón de barriles el próximo año, la primera desde el año 2020 por la pandemia, y va a seguir impulsando la producción venezolana en Venezuela en función, ya el gobierno en Venezuela ha anunciado que la producción en lo que va del año se está acercando a los 1.2 millones de barriles, es decir, sigue creciendo, se espera que cierren 1.3 y que el próximo año acaso se acerque a los 2 millones, en la medida que Venezuela es un productor de petróleo libre del conflicto en Hormuz y se subraya la naturaleza de ser la reserva de petróleo estratégica más importante en Occidente. Muchas gracias, José, por tu análisis, queda todo bastante claro. Fue José González, Managing Partner de GCG Advisory, en nuestro segmento Desde el Mercado. José, te volveremos a tener en una próxima ocasión. Encantado siempre. Continuamos con el programa y en nuestro segmento de Compliance, Fidel Gómez nos explica la importancia de los datos como activo que debe proteger toda organización. Fidel, bienvenido a Financiero News. Orlando, muchas gracias por el espacio. Un gusto estar nuevamente con la audiencia de Financiero News. Hoy quiero hablarles de algo que quizá no asociamos inmediatamente con el compliance, pero que se ha convertido en uno de los temas más críticos de cualquier organización: los datos. Los datos se han convertido en el activo más valioso de la institución y, como todo activo valioso, necesita ser protegido, gobernado y gestionado con el mismo rigor que se maneja el dinero. Por eso el día de hoy les comparto 5 puntos claves sobre cómo el compliance aborda hoy la gestión de datos. Punto número 1, los datos como un activo regulado. Hace unos años los datos eran simplemente información que se almacenaba. Hoy los reguladores en todo el mundo los tratan como un activo que debe gestionarse con reglas claras.
leyes de protección de datos, regulaciones de privacidad, normativas de ciberseguridad, todas apuntan a lo mismo. Las organizaciones son responsables de los datos que recopilan, almacenan y procesan, y si algo falla, el responsable es la institución. Punto número 2. Data Governance. El Data Governance o el gobierno de datos es el conjunto de políticas, procesos y responsables que definen cómo una organización gestiona su información. Para el compliance, eso significa saber exactamente qué datos se tienen, dónde están, quién tiene acceso y por cuánto tiempo se conservan. Sin esta claridad, una organización no puede cumplir con las regulaciones y no puede cumplir o defenderse ante el regulador. Punto número 3. Los estándares internacionales como guía. No hay que inventar el camino desde cero. Existen estándares internacionales como la ISO 27001 de seguridad de la información o marcos NIS que guían a las organizaciones para saber cómo proteger y gestionar sus datos de forma correcta. Adoptar esos estándares no es solo una buena práctica, cada vez más reguladores los exigen como una referencia mínima de cumplimiento. Punto número 4. La capacitación como primera línea de defensa. La tecnología más avanzada no protege a una organización si las personas no saben cómo manejar sus datos correctamente. El error humano sigue siendo la causa número 1 de las brechas de información. Por eso, la capacitación continua de manejo de datos, de privacidad y ciberseguridad no es opcional, es parte esencial del programa de compliance de cualquier institución responsable. Y punto número 5. El dato bien gestionado genera confianza. El punto va más allá del cumplimiento. Una organización que gestiona bien sus datos genera confianza en sus clientes, en sus socios y en los reguladores. En un mundo donde los escándalos de filtración de datos son cada vez más frecuentes, la gestión responsable de la información se convierte en una ventaja competitiva real. No solo cumples, te diferencias. Los datos hoy son lo que el dinero siempre ha sido, el activo central del negocio. Y como todo activo, su valor depende de quién también los protege, se gobierna y se gestiona. Las organizaciones que no gobiernan sus datos hoy pagarán el precio de mañana, en multas, en reputación o ambas. Soy Fidel Gómez y eso es todo por hoy. Hasta la próxima cápsula. Regreso contigo, Orlando. Gracias, Fidel. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.